Entonces, ¿cómo vamos a prevenir uno o varios defectos congénitos? Todo va a depender del origen. Como hablábamos, los defectos congénitos pueden tener varios orígenes. Puede ser un origen genético o un origen que tenga susceptibilidad genética, pero también susceptibilidad al ambiente en el que está expuesta la madre mientras se va a embarazar o ya está embarazada. Un origen genético es un poquito más difícil de prevenir en cuanto a tratamiento nos referimos, porque la mayoría de las condiciones genéticas no es que vayamos a dar un medicamento como tal que corrija el defecto genético. Podemos llegar a hacer manejos de corrección, por ejemplo, de una alteración de la estructura de un órgano, pero no tanto antes para hacer que ese defecto genético no se dé. Sí hay ciertos procedimientos preventivos en el sentido de diagnósticos genéticos en embriones, como para saber que si ese embrión viene afectado, entonces no se vaya a transferir a la mujer para que no se presente, ¿no? Que no tengamos un embarazo con un bebé afectado, pero la mayoría de las condiciones genéticas no van a tener la típica prevención a la que nos referimos, que es como de cuidarme con al menos 3 meses de anticipación, que pues es un mínimo de tiempo 3 meses. En realidad esto puede llevar mucho más tiempo en la mayoría de los casos porque los contextos que vivimos hoy son más de riesgo metabólico, a lo mejor ya tenemos resistencia a la insulina, un ovario poliquístico, un incremento de grasa corporal con sobrepeso, obesidad. Y normalmente pues los dos integrantes de la pareja tienen que estar involucrados en esta prevención, porque sí, la mayoría de los defectos congénitos que no son parte de un síndrome genético como tal, pueden llegar a tener estos factores de riesgo que podemos minimizar. Entonces, no es lo mismo hablar de una mujer completamente sana a una mujer que a lo mejor tiene obesidad o a lo mejor incluso ya tiene diabetes, y si esa diabetes es descontrolada, entre más metemos factores de riesgo, es más probable que tengamos un bebé con un defecto congénito o un problema funcional, o que incluso se complique ese embarazo, el bienestar materno fetal, que el bebé incluso pueda llegar a fallecer, entre muchas otras cosas. Entonces, la prevención depende de lo que nosotros queramos prevenir. No quiere decir que las condiciones genéticas no podamos predecir o tener factores de riesgo, de sospecha que pudiéramos llegar a tener. Sí lo podemos hacer, por eso es muy importante que tengamos una consulta preconcepcional, o sea, antes de que nos embaracemos, poder evaluar qué factores de riesgo tenemos y controlar los que podamos controlar. Detectar si tenemos riesgos para alguna condición genética o no, hereditaria o no, ver si necesitamos algún procedimiento un poquito más avanzado con técnicas de reproducción asistida o no, o si nada más nos vamos a reservar para manejos preventivos en cuestión a hábitos saludables, si requerimos micronutrientes, suplementos, medicamentos, etcétera. Entonces, súper importante, acuérdense, mínimo 3 meses con anticipación para programar un embarazo, pero este es un mínimo de tiempo. En realidad, esto de preferencia pues se tiene que instaurar lo antes posible. Acuérdense que la prevención es amor.